Creo que a todos nos pasa un poco eso. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a presentar aquí estamos, creo que vamos por aquí. En las variables teórico-clínicas. Las variables teórico-clínicas. Y habíamos hablado de que para un diseño, estrategias en psicoterapia, teníamos que tener en cuenta variables teórico-clínicas y las variables situacionales. Dentro de las teórico-clínicas teníamos que contemplar el tipo de trastorno, ver la profundidad de las construcciones personales, ¿verdad? Eh, el nivel de procesamiento de la información y las variables situacionales, expectativas de cambio medio y finis, eh, cantidad y modalidad de los recursos disponibles, incluyendo el equipo terapéutico implicado en la tarea. Vamos a ver un poco esto. ¿Qué variables teórico-clínicas? Querramos o no, la persona que llega a terapia llega con un conjunto de elementos de historia de vida, eventos de vida, como le llamó Richard Lazarus una vez, eventos estresantes de vida que han provocado consecuencias, rupturas, desavenencias, malentendidos, abandonos, asuntos inconclusos, etcétera, 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 que nos han dejado en un mal estado. Eh, no tiene que ser algo grave, como yo les he planteado, no tiene que ser un gran trauma, pero cuando el individuo tiene varios focos dinámicos a lo largo de su vida, hay un momento que su vida se empieza como que a detener. No se da esto, no se da lo otro, no se da esto, no se da lo otro, y hay un momento que empieza a caer el nivel de frustración. Eh, el momento que empieza a caer el nivel de frustración, déjenme dar entrada porque todavía están entrando. Ok. Empieza a caer en niveles de frustración, eh, y como bien dice Fernández Álvarez, y yo totalmente de acuerdo, no todos los trastornos admiten alguna forma de psicoterapia. Hay trastornos graves, como trastornos límites o border, que es prácticamente imposible practicar una psicoterapia porque no la aceptan. No la aceptan
la rechazan, es desgastante, entonces no la amerita. Aunque también señalamos que actualmente es muy amplio el repertorio de perturbaciones a las que se aplica alguna forma de terapia. Sin embargo, existen marcadas diferencias respecto del marco en el que se aplica cada modalidad terapéutica de acuerdo con los distintos trastornos asistidos. Las diversas formas de psicoterapia pueden agruparse en 9 modalidades alineadas en torno a 3 categorías. Vamos con esto. Veamos el cuadro de la siguiente manera, en forma vertical. Grupo 1 hacia abajo. Los trastornos afectivos. Se refiere a toda aquella gama de trastornos depresivos, ya sea del nivel neurótico como de un nivel más grave. A ellos sí aplican la psicoterapia. Definitivamente la psicoterapia o la terapia verbal ayuda mucho a aquellas personas que tienen una depresión. Empezar con una psicoterapia de apoyo, una psicoterapia racional, después una psicoterapia gestáltica, puede ser muy útil. Y tenemos el gran grupo de los trastornos de la esfera sexual. La esfera sexual suele ser un tema álgido. A muchos psicólogos no les gusta el tema de la esfera sexual. Es complejo si una mujer llega a terapia a hablar de un problema sexual. Es muy complejo. Y el terapeuta es varón. Y al revés, sigue siendo complicado esto. Generalmente, el, el individuo busca un hombre para hablar de los trastornos sexuales que tiene con su propio género. Problemas de erección, eyaculación precoz, ausencia de deseo, ¿verdad? O sea, el hombre también puede padecer ausencia de deseo. Eh, en fin, y no son todos los psicólogos los que se dedican a esto. Trastornos de la comunicación. Todavía hoy por hoy siguen existiendo personas que les cuesta trabajo comunicarse con los otros. La comunicación es tan complicada que tienen problemas laborales, de pareja, interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la psicoterapia puede reprogramar o rediseñar toda esta comunicación. Y los trastornos de la personalidad propiamente dicho, que los narcisistas, los paranoides, toda esta gente nos pueden caer en terapia alguna vez y que son verdaderamente difíciles. En segundo lugar, tenemos una segunda columna que habla de los trastornos por adicción de sustancias tóxicas. Trastornos por adicción de sustancias tóxicas. Llegamos a los adictos, o los poliadictos, o el DSM ha reelaborado esta categoría y habla de personas que consumen sustancias que a mí no me satisface para nada, pero bueno. Creo que no dice gran cosa porque suele poner en una misma categoría a la gente que consume ocasionalmente que a los que ya se han hecho dependientes de la sustancia. Por eso no me complace. Creo que yo sigo llamando adictos. La Sociedad Española de Toxicodependencias, que yo sigo, le sigue llamando adictos. Los gringos le siguen llamando addicted populations. En fin. O sea, no puedo evitar el término. Lo que quería decir aquí con este término es que definitivamente los adictos son campo del psicoterapeuta.
existen los trastornos severos del comportamiento y la personalidad. O sea, aquí hay un tipo de trastornos más graves que los otros. Eh, Trastornos graves de tipo border, trastornos graves de tipo narcisista, como ha señalado Otto Kemper. Otto Kemper es un gran psicoanalista y psiquiatra norteamericano que ha diseñado varios tipos, con el pasar de los años, de psicoterapias que atiendan a estas personas. Eh, y tenemos el grupo 3, donde tenemos una categoría que Fernández Álvarez los ha focalizado como trastornos psíquicos asociados a perturbaciones físicas. Ok. La gente con perturbaciones físicas, aquí podemos estar hablando del dolor, eh, la obesidad extrema, puede ser un tema complicado, ¿verdad? Eh, no sé si has visto estos gorditos que no pueden salir de su cama, ¿verdad? Eh, Son personas extremadamente dependientes de otros, no se pueden valer en el medio. Algunos para salir andan en sillas de ruedas y a veces hasta en camas con ruedas. O sea, hasta dónde llegó la invalidez de estas personas, ¿verdad? O sea, estas personas sí necesitan ayuda psicológica. Aquí yo creería que caben también todas aquellas personas con una discapacidad física motora, como son los amputados, personas con malformaciones congénitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh, en otra categoría, aquí en el grupo 3, columna 3, hacia abajo, nos caen los trastornos psíquicos asociados a perturbaciones sociales. Bueno, Guatemala es, o sea, Guatemala tiene mucho que ver con esta parte. ¿Cuántas personas no quedaron lastimadas con el conflicto armado? ¿Cuántas familias no tienen un miembro desaparecido? Hijos, tíos. ¿Cuánta gente no quedó afectada por estas secuelas? Esto es muy común a la Argentina y a Chile. Todavía están llorando los muertos, desaparecidos de las dictaduras. Le hace Guatemala conflicto armado. Ah, estos son perturbaciones sociales. Yo digo que va esto ahí. Eh, ¿Puede un individuo llegar a desarrollar un trastorno de personalidad ante una perturbación social? Algunos autores dicen que sí, otros que no. Yo creo que las cosas, si se van de control y uno no las aprende a manejar, te pueden perturbar gravemente. En serio. Eh, yo tengo una colega, amiga, el esposo de ella fue desaparecido durante el conflicto armado. Eh, la conocí acá en un viaje que hice. Apoyó ella mucho de mis viajes. Eh, un particular cariño y reconocimiento a esta colega, de verdad. Eh, Ayudó mucho en mi carrera profesional acá, sobre todo al inicio. Eh, Ha costado trabajo rehacer su vida esta persona. Este evento la dejó como que lastimada, gravemente lastimada. Eh, Estuvo durante mucho tiempo que no quería otro hombre. Tenía miedo a que se repitiera lo mismo anterior. O sea, esto es un miedo de muchas víctimas de traumas. Que el evento traumático vuelva a repetirse. Eh, Conversé con ella muchas veces de esto. O sea, no en psicoterapia, sino como colega, ¿verdad? No quería aceptar, eh, aunque era psicóloga de hospital, ¿verdad? Yo creo que tenía conciencia de todo lo que le pasaba, pero no lo aceptaba. Es complicado.
Eh, hoy por hoy cuida a su papá, particularmente con la pandemia, muy encerrada, ¿verdad? Hablo con ella a veces. O sea, hay gente que si hubieran recibido una terapia, una psicoterapia, hubieran podido continuar con su vida, yo digo que sí. Pero hay gente que no quisieron, no quisieron. Y también tenemos en el grupo 3 trastornos psíquicos en situaciones límite. ¿A qué le llamamos situaciones límites? Necesariamente pienso en el campo de la psicología forense, donde trabajé también en una época. Me permitió ver crímenes horrendos, crímenes en familia. Eh, ¿Cómo te recuperas de un crimen en la familia? ¿Cómo te recuperas del evento de que papá mató a mamá o mamá mató a papá? O sea, disculpen, estos son eventos, como diría Lazarus, Richard Lazarus. Estoy mencionando demasiado a Lazarus hoy, porque todo lo que estoy hablando tiene que ver con todo el estrés. Y él es uno de los creadores de la teoría del estrés cognitivo en los años 80, los 90, ¿verdad? ¿Qué pasa con el individuo cuando mamá mata a papá, o papá mata a mamá, o papá y mamá mueren y tú eres niño o adolescente? Son cosas que van a marcar la vida del individuo, o sea, hombre o mujer. ¿Cómo te recuperas de esto? ¿Podrás agarrar tu vida un curso normal otra vez? O sea, estas personas son ameritorias, ameritan, ameritan una psicoterapia, no, no hay para dónde. O sea, aquí tenemos que dar un sí. ¿Será que la psicoterapia, a pesar de que aplique y sea meritable, va a poder ayudar a estas personas? No sé, no sé. Yo digo que puede ser que sí, y que se puede ayudar mucho, pero depende, como les contaba en el caso de mi colega, si la gente lo acepta o no, si la persona lo acepta o no. No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí. Piensen de pronto en algún familiar. Perdón, a esa gravedad Sí, también minor. se puede, bueno, igual si la persona quiere, ¿no? Ah, Se puede creo trabajar que junto. al final vas a caer en el mismo punto que estamos hablando siempre, ¿verdad? Sí, sí, pero es que precisamente ayer en neuropsicología estábamos hablando de 4 factores que influyen, que ¿Qué se era la está dando Carlito? Kessler, la recibo en la tarde. Kessler, muy bueno Kessler. Es un amigo, muy Y bueno. estábamos con factores genéticos, estábamos con estresores, con em, particularidades de la personalidad y precisamente factores externos, ¿no? Factores ambientales que puedan afectar. ¿No Que hay para dónde? esos 4 factores son caldo de cultivo para que si se juntan, la cosa explota, ¿no? Así es. Entonces, ahorita justamente que nos está dando ejemplos casi que cumpliendo todos esos requisitos, Casi que Kessler y yo nos pusimos de acuerdo. y cabal, me puse a pensar que en ese tipo de casos, si la persona quisiera, sí podría ayudarle no solo la psicoterapia, sino que quizás una psicofarmacología, ¿no? Ya que uno se comunique También. ahí Sí, con otro profesional sí. que Recuerda que que pueda. yo como psicólogo hospital psiquiátrico, yo vi gente Cierto, en un estado tan deplorable que si tú no las medicabas minor, no podías hacer terapia con ellos. claro, claro, claro. Yo no recuerdo qué especialidad tiene Kessler, no sé si es neurólogo, Sí, pero creo que sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y tiene también posgrados en neurociencias y otras cosas más. Bueno, Ahí ya no llego. sí, pero definitivamente aquí me pones a pensar sobre, ¿puede un problema psicológico crear problemas neuropsicológicos? Creo que eso ya no está en discusión. Ahora, ¿puede un trauma llegar a crear un problema neurológico? Imagínate, yo creo que hoy por hoy, con todo lo que ya hemos aprendido, están aprendiendo ustedes el campo de la neurociencia, creemos que esto ya es muy posible.
te crea un insomnio porque te has sentido amenazado. Y he conocido aquí personas que participaron en el conflicto armado, de la guerrilla. Y he conocido también personas que estuvieron en el ejército en esa época. ¿Y saben qué? Siento que tienen los mismos problemas. Las dos caras de la moneda. Es la misma historia en diferentes sentidos, ¿no? Yo atendí hace años al papá de una estudiante de la Universidad del Valle, que él era un oficial durante el conflicto armado. Y ese tipo no dormía. ¿Ya? No dormía el hombre, a pesar de haber salido vivo del conflicto armado, de haber estado metido en batallas, en confrontaciones, donde vio morir a un montón de gente. O sea, disculpen, pero la guerra sigue siendo un evento estresante de primer grado. No, no hay para dónde. ¿Cómo superar la guerra? También trabajé con veteranos de la guerra de Angola en Cuba. Eh, Algunos bastante bien, otros regular y algunos fatal. Gente con traumas de insomnio, gente que más nunca volvieron a ser ellos. Disculpen, hay que decirlo así. Aquí siempre consultaba yo con mis profesores, sobre todo con Dionisio Saldívar. Profe, ¿esta gente algún día van a ser ellos otra vez? Y solo me respondía lo siguiente muy atinado. Depende. Puede ser que sí y puede ser que no. Y puede ser que algunos sí salgan y ya no necesiten hacer psicoterapia, pero puede ser que algunos Mario nunca salgan. ¿Me están escuchando, muchachos? O sea, quiero aclarar que la psicoterapia no es magia. Si fuera magia, esto sería muy fácil, ¿verdad? Eh, Creo que cuando hablamos de psicoterapia del trauma, y de esto han hablado mucho Pau Pérez y Fernández Liria, dos monstruos, en el mejor sentido de la palabra, de la psicoterapia, específicamente del trauma. Han trabajado con personas sobrevivientes de guerra, de matanzas, de Kosovo, eh, perdón, Pau Pérez Sales. Pau Pérez estuvo aquí en Guatemala hace 1000 años, hace unos 20 años, apoyó varios proyectos, ¿verdad? Ellos son psiquiatras españoles, expertos en psicoterapia de traumas. Han trabajado incluso, hasta donde yo sé, con personas que han sido torturadas. Elizabeth Lira está en ese grupo. Elizabeth Lira es chilena. Chile, Argentina, tiene mucho que ver con todo este tipo de psicoterapia, ¿verdad? Elizabeth Lira es chilena, la conozco personalmente, Carlos. Aquí pueden ser psicólogos y psiquiatras. Yo creo que definitivamente este acápite que hay aquí que dice trastornos psíquicos asociados a perturbaciones sociales tiene que ver con eso, ¿verdad? Imagínense ustedes han visto las torturas en las películas. Yo acabo de ver una película anoche que se llama The Red Sparrow. The Red Sparrow. Algo así como que el gorrión rojo. No sé si alguien la ha visto. Es de Jennifer Lawrence. Una, una canchita bonita. El cine americano, pero que ya ganó el Oscar. O sea, es un monstruo la niña. Trabajando y muy joven, no llega a 30 años. Y está el señor Jeremy Irons, un gran actor inglés, del cine inglés. Es un veterano del cine inglés, un hombre ya de más de 70 años, ganador de no sé cuántos premios, uno de los grandes actores del cine inglés. Bueno, esta película tiene otros buenos actores, pero estos son los más famosos ahí. Se trata de una agente rusa. Es la vida de cómo los rusos
que fueron muy famosos con el famoso KGB, que era su agencia de inteligencia, de infiltración, espionaje y todo eso. Toman a una chica que fue bailarina, no les voy a contar la peli, no se preocupen, y tratan de infiltrarla para hacer un trabajo con un espía americano. Bueno, hasta ahí lo dejo. Todas las vicisitudes por las que pasa esta niña, aparte de haberse roto una pierna y no he podido seguir bailando ballet. Hay una parte de la peli que la someten a una tortura. He visto muchas películas de tortura, he visto torturas reales también, que fueron grabadas hace 1000 años. Eh, Tuve la posibilidad, para decirlo así como, si no da mucha información, de compartir videos, ver videos de torturas reales. ¿Cómo tú sobrevives a eso? Disculpen, se necesita tener un yo demasiado fuerte. La mayor parte de esas personas quedan mal durante el resto de su vida. Eh, Tuve la posibilidad de conversar con sobrevivientes de torturas en Cuba, amigos de mi padre, eran del movimiento revolucionario de Fidel Castro, ¿verdad? Antes de la Revolución Cubana, fueron torturados, no los mataron, pero los dejaron en unas condiciones horribles. Le rompían huesos de las manos, le sacaban las uñas. Eh, Hay una película francesa muy dura que se llama La Ley del Sobreviviente. La vi cuando era como ustedes, hace un montón de años. Ahí trabajaba un actor francés que se hizo muy famoso y ya murió, Michel Constantin, con Michel Constantin. Él se hace novio a una chica que denunció a los maquis. Los maquis eran los guerrilleros franceses y era la gente de la resistencia francesa a los nazis. Y a este hombre, el líder de esa unidad de la resistencia, le quemaron la cara con un soplete. O sea, de verdad, cuando te pones a pensar en las cosas que le ha pasado a la gente, tú dices, ¿cómo pudieron sobrevivir a todo eso? Una cosa es sobrevivir y otra cosa es estar bien psicológicamente. Recuerden siempre eso. Porque físicamente el cuerpo humano puede aguantar lo que ustedes no tienen idea. Puede aguantar umbrales de dolor y puede asimilarlos. Pero la mente, recuerden que el dolor psíquico, soltarlo, desahogarlo, está mucho más complicado que el físico. ¿Verdad? Tú te recuperas físicamente de cualquier cosa que te haya pasado, hasta un punto sí. Estoy pensando en los pacientes quemados, que quedan desfigurados. Estoy pensando en pacientes de accidentes que han perdido miembros. O sea, yo vi en mi vida, en psicología del hospital, casos que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando trabajé con amputados, vi personas que habían perdido un miembro, una pierna, vi personas que habían perdido dos piernas, vi personas que habían perdido un brazo. O sea, ¿cómo regresas a tu vida lo más normalmente posible así? No está fácil. Si nos ponemos usando esta cosa de la comprensión empática, en lugar de esa gente decimos, ¿cómo es posible? Sobrevivir psicológicamente así no está fácil. Pero, hablando un poco más profundamente de psicoterapia del trauma, ¿verdad? Les digo a ustedes que físicamente el individuo puede sobrevivir a casos graves. Trabajé durante años con amputados, con combatientes de guerra que habían perdido miembros, cómo redactarlos a la familia, a la esposa, ¿verdad? De pronto, cuando hablo de todo esto, se me abre todo ese portal de esta cantidad de espectro de pacientes que vi y digo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil.
No sé si quieren hacer algún comentario, si conocen a alguien que haya perdido algún miembro en accidente, algún amputado. Los amputados no solo son por accidentes. Guatemala tiene muchos amputados por diabetes, problemas de circulación. Eh, tiene amputados de guerra, sí, si se fijan en las calles. Tiene personas que cojean por malformaciones congénitas debido a la polio. Sí, la polio fue muy dura en Guatemala. Tiene mujeres, tiene hombres. Entonces, todo esto cae en ese espectro de perturbaciones físicas. Ahora, las perturbaciones sociales son otras. Imaginen a alguien que por el conflicto armado perdió una pierna. Aquí está un problema físico con un problema social, ¿verdad? Entonces, creo que estamos ante situaciones complejas. ¿Puede la psicoterapia aplicar a esta gente? Claro que sí. ¿Se va a beneficiar a esta gente con todo lo que yo quiero y de la manera que yo quiero? No sé. No sé, voy a intentarlo. Pero por lo menos vamos a intentarlo. ¿Ya? Y yo les digo que yo pasé por todo ese espectro. Es un espectro de pacientes brutal. Es brutal. Y siempre he continuado estudiando. En esa época yo eh, tendría poco más de 30 años. Estaba metido en el posgrado de psicoterapia de la Facultad de Psicología, que después se convirtió en maestría en psicología clínica, ¿verdad? Lo saqué en el año 97, lo terminé por problemas de que en Cuba no había tinta, no había papel. Uno de los grandes psicología del trauma del pueblo cubano fue el famoso periodo especial. No sé si alguien de los presentes sabe de qué hablo. Siempre les hablo a mis estudiantes del periodo especial en Cuba, porque no tienen idea ustedes mucho de lo que pasamos en Cuba, del año 90 al 2000, cuando Rusia quita la ayuda a Cuba. El país se quedó sin agua, sin luz, sin comida. El dinero no alcanzaba para nada. Vivíamos en un edificio de 21 plantas y yo vivía con mi esposa e hijas en el piso 19. No sé si tienen idea de lo que estoy hablando. Había que subir las escaleras todos los días, a veces 2 veces. Se convertía en una pesadilla que llovía espantosamente, te quitaban la luz, te ibas sin luz, regresabas a la casa sin luz, te ponían 3 horas de luz. Los rusos quitaron el petróleo, Gorbachev dijo ya está bueno de ayudar a Cuba y nos quedamos en el piso. No había nada. Y a pesar de eso, mucha gente seguía estudiando, trabajando, no había para dónde, ¿no? Pero sí, la vida del cubano medio descendió totalmente. Casos de depresiones, casos de suicidios. Eh, Cuando quisimos hacer con un colega y yo un trabajo sobre el suicidio en Cuba en el periodo especial, fue vetado el trabajo. No se pudo hacer. Eh, Nos explicaron una explicación larga política ahí. Eh, Años después creo que yo me fui, este colega publicó el trabajo en Cuba. Wilfredo Guibert, creo que lo pueden ver el trabajo en internet. El suicidio en, en cubanos. Eh, en fin, creo que todas las sociedades han tenido sus altas y sus bajas, pero en Cuba lo peor que pasó fue ese periodo especial, donde por un lado la gente o se suicidaba, o se iban con los extranjeros, o se iban en balsa, ¿verdad? Acá en Guatemala la gente se va por la frontera con los coyotes a México y de México a Estados Unidos, pero en Cuba se van en balsas. Cuando aquello todavía había una ley de ajuste cubano, donde el cubano que pusiera un pie en Estados Unidos automáticamente comenzaba el proceso de residencia. Ya no existe eso, lamentablemente no sé qué estarán haciendo con los inmigrantes de balsa. Pero bueno, les cuento todo esto porque es imposible ignorar esto, lo social conectado con lo clínico, ¿verdad? Comentarios, preguntas, creo que ya estamos con el receso. Yo les hago toda esta historia para que ustedes comprendan que me he tenido que enfrentar, voy a decirlo lo más bonito que me salga, en mi vida a situaciones personales, porque esto fue también personal.
Yo era el psicólogo que vivía en un país bajo esas circunstancias económicas, políticas, y yo tenía que atender a la población que estaba pasando por lo mismo que yo. Hicimos muchas terapias de grupo, muchos cubanos desaparecidos en el mar, madres desoladas, madres desoladas en grupos de terapia hablando de los hijos desaparecidos. Es una época horrible, horrible, dura, terapéuticamente es dura, dura. Estando en la clínica a veces se nos iba la luz, eh, nos quedamos oscuras, nos teníamos que cambiar de lugar para poder hacer las terapias. En fin, en fin, vamos al Perdón, doctor. receso, regresamos en 15 y continuamos con los comentarios de ustedes. Ok.
Ok, regresamos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo tenía una antes de irnos. Minor. ¿Qué creía que le permitía a usted personalmente afrontar lo con más fortaleza que los demás que estaban viviendo exactamente lo mismo? Esa pregunta la he tenido que responder aquí varias veces en Guatemala. O preguntas muy parecidas. Mira, yo era muy joven cuando aquello. Tenía muchos deseos de estudiar, de saber, de luchar, de ser psicólogo. Había invertido 5 años y medio de mi vida en eso. Y estaba aprendiendo, ¿verdad? Toda mi década de los 30 a los 40 fue aprendiendo. Hay que decirlo así. Me graduó con unos 28 años, tenía una carrera anterior en el ejército. Eh, Cuando conozco la psicología no me interesó ya el ejército ni nada de eso. Creo que me amplió el cerebro, mis conos se abrieron todos y pasé de un pensamiento muy rígido e inflexible y poco plástico a un pensamiento mucho más abierto, flexible y plástico. Y entonces descubrí la psicología, descubrí otra manera de ver el mundo y creo que yo estaba enamorado de todo eso. ¿Me entiendes? Y creo que eso en primer lugar me hizo que yo pudiera sobrevivir. Segundo, tenía dos niñas preciosas, dos hijas, eh, una esposa muy buena, en ese momento todavía lo creía así, o sea, tenía una familia muy linda, eh, o sea, tenía cosas por las que luchar, ¿me entiendes? Quería aprender, tenía la familia, yo sentía que yo podía sacar adelante la familia, sacar mi vida, sacar la familia, y todo se convirtió en una gran batalla en esos años 90. Como les estoy diciendo, eh, yo hablo de mi experiencia porque soy yo, pero el pueblo de Cuba entero la pasó horrible, horrible, fue aquello. Creo que ni hoy por hoy, cuando aquello sigue estando malo todavía, estuvo tan malo como en los años 90. Había gente pidiendo dinero por la calle. Me da gracia porque a veces voy aquí y le doy dinero a personas que me encuentro en las avenidas y me encuentro a la gente pidiendo dinero en Cuba en los años 90. Y eso muchos colegas y amigos aquí no lo creen. Me dicen, ¿seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás exagerando? Ni la mitad de lo que pasaba lo he dicho. Eh, las mujeres profesionales se buscaban un extranjero y se iban del país. O simplemente se dedicaban a tener un amante extranjero que le resolviera económicamente su vida. Aunque suene muy duro, lo que estoy diciendo es la verdad. Y ya la verdad creo que nos hace más libres y ya no hay manera de esquivar la verdad. Es la verdad. Yo creo que fui creando, para responderte exactamente, Minor, una resiliencia que yo no sabía ni que yo tenía. De verdad. Eh, no sabía ni que tenía esa resiliencia. Practiqué yoga, eh, aprendí Qigong en el barrio chino, aprendí otras muchas cosas, artes marciales, pero aprendí maneras como de relajarme, reactivar la energía, estudié todo lo que tenía que ver con la energía. Te desgastabas mucho en Cuba subiendo escaleras, caminando, no había buses, comías mal y poco, o sea, había que buscar formas de poder sobrevivir, ¿verdad? Claro. Entonces yo fui buscando todo lo que me hiciera sobrevivir y el yoga fue, créeme, muy interesante estudiarlo, muy interesante, un sistema muy, muy interesante. Te haces más fuerte, pero no más fuerte porque tu cuerpo se convierte en un palo, eso es cosa de los chinos, sino porque tu resistencia aumenta, tu mente se abre, toleras el dolor, o sea, todo eso, ¿verdad? Toleras el dolor y el sufrimiento con el yoga. De hecho, introduje la práctica de yoga entre mis pacientes adictos. Imagínense ustedes los pacientes adictos en el medio de un periodo especial en un país como aquel. ¿Qué les podías ofrecer? El mundo, aparte de la adicción que tenían, se les estaba cayendo a pedazos por todos lados.
Es una metáfora, ¿verdad? Que nunca falla el efecto que tiene. El mundo cayéndose a pedazos. En la literatura está como que ya es algo repetida y cursi, ¿no? Pero sí, el mundo cayéndose a pedazos sirve todavía para ilustrar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevives a toda esta situación que estoy contando? Necesitas crear lo que se llama resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de hacer frente a todas estas cosas que nadie está preparado para afrontar, ¿no? Eh, Vivías con una gran ansiedad, con un gran estrés, querías ir a eventos científicos, cómo llegar a Palacio de las Convenciones, tenías que ver el dinero que tenías. Palacio de las Convenciones es un lugar en Cuba genial, donde se hacen los eventos científicos de muchas especialidades, y no está precisamente cerca, está como un poquito apartado de la ciudad, y necesitabas agarrar varios buses para llegar allá. Ni pensar en un taxi ni un Uber para llegar allá, no tenías dinero para eso. Y a la hora de salir no te podías ir muy tarde tampoco, porque te pasaba lo mismo, llegarías a tu casa a las 12 de la noche. Bueno, en fin, era todo un lío. Y sobrevivimos. Estoy hablando de los años 90, han pasado, miren, más de 20 años, 20 y pico de años esto. Todavía lo sigo recordando, ¿verdad? Les hago esta historia mía. Ustedes dirán, a manera de catarsis, no, ya la catarsis está hecha, hace muchos años. Ya hicimos la catarsis de todo esto. Pero solo es una manera de memoria, ¿no? ¿Qué pasa con la gente a veces? ¿Qué pasa con personas que han sido afectados por estos problemas sociales? ¿Verdad? Estas víctimas, Guatemala, conflicto armado, es lo más duro que se me viene a la mente. Pero Argentina, Chile, con esas dictaduras militares, Brasil también, Colombia, México, con estos narcos que viraron el país al revés, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán. O sea, han creado problemas sociales. Los problemas sociales que les creó Pablo Escobar a Colombia todavía han dejado secuelas de la cantidad de gente que este hombre mató. O sea, trajo secuelas psicológicas traumáticas. Claro que las trajo. Y tiene que ver con todo esto que estamos diciendo aquí. Minor, no sé si te respondí. Tú dirás. Sí, comprenderé que usted tendría no solo como factor resiliente su red de apoyo, sino que también practicó deportes y otras actividades que quizás otras personas en el mismo contexto, también en Cuba, no, o no las tenían o tenían también más factores de, de patología, por decirlo así, Sí. para que se terminara de desatar y sin los factores resilientes, pues ya era Claro, uno. claro. Ahora, mis logros en esa época, comencé a publicar internacionalmente, aparte de en Cuba. Ahora voy a decir lo bonito, ¿no? ¿Quieres escuchar lo bonito? Adelante. Porque lo bonito fue parte de la resiliencia, ¿ya? Ajá. Comienzo a publicar, llego a ser parte del comité, cuerpo editorial, como le llaman, comité editorial de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, pasé a ser miembro del Consejo Científico. Mira tú, eh, éramos dos psicólogos nada más en el Consejo Científico. María Esther Ortiz y yo, una colega genial. No se destacó tanto publicando, porque ella, muy jodedora, decía, eso te lo dejo a ti. Ella era más de trabajar, participar en proyectos, y yo era mucho de publicar. Empiezo a publicar, publico internacionalmente, en Europa, México, qué sé yo, en la Argentina. Eso fue muy bonito. Te escriben los autores de otros países. A la misma vez tú analizas los trabajos de ellos, les das el visto bueno, lo rebotas, lo rechazas, para que lo arreglen. En fin, fue un trabajo muy bonito en el hospital. Es una parte de mi vida que me encanta. A pesar de todo, como la canción cubana de los Bam Bam, ¿no? A pesar de todo, creo que es lo interesante de mi vida profesional, intelectual, personal, ¿verdad? Participé en numerosos eventos científicos, fui parte del comité organizador de un montón de eventos, presidí simposios de psicoterapia y de psicoanálisis,
tuve que ver con franceses, mexicanos, gringos, belgas, españoles, argentinos. Ellos les pautaba el tiempo de intervención, a veces emputados conmigo porque yo les cortaba el speech. Eso fue bonito. O sea, fui miembro de la Sociedad Cubana de Psicología, de la Sociedad Franco-Cubana de Psicología y Psiquiatría. A partir de ahí comienzo a pertenecer a varias organizaciones internacionales. Viajé a varios países. O sea, el sistema me permitió viajar como psicólogo, cosa que era muy rara. De 50 psicólogos en el hospital viajábamos 10, para que entiendan lo que estoy diciendo. Allá, si no te invitan y te ponen el pasaje y la estancia, tú no puedes salir a ningún lado. Creo que eso se entiende mejor lo que estoy diciendo. En fin, para no aburrirlos con eso, creo que la persona tiene que crear resiliencia con los problemas que tiene en la vida. Hubiera necesitado yo psicoterapia, lo que pasa es que nosotros íbamos a psicoterapia como parte de todo el entrenamiento en psicoterapia que recibí en la escuela de psicología después que me gradué de 2 años, ¿verdad? Entonces hablábamos de todo esto con cierto freno porque no se podía hacer mucha crítica social porque no le gustaba a nadie, hay que decirlo. No le podías decir a un supervisor psicólogo que el sistema se estaba cayendo a pedazos porque no le iba a gustar. Entonces disfrazábamos lo que decíamos. Ok, no sé si me estás entendiendo. O sea, allí la gente no es estúpida, ahí la gente es muy inteligente. Y tú creces en un sistema donde aprendes que criticar el sistema es meterte en un lío, entonces tú no lo haces abiertamente. El cubano es muy sutil y entiende los dobles mensajes, dobles caras y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta después que yo salgo y vivo en Guatemala 15 años porque yo cambié totalmente. Mi persona cambió, podía decir lo que yo quisiera. A la gente como que a veces les importaba, no mucho, otros sí, otros no. En fin, creo que parte de la resiliencia que tuve ahí me la traje conmigo. O sea, tú aprendes a ser más fuerte, más resiliente, ¿verdad? El que no aprende se queda en el camino, lamentablemente, son esas personas que terminan metidos en asilos psiquiátricos. Muchos de los indigentes que ves en la calle son personas que nunca fueron a terapia, no pudieron con lo que la vida les proponía. Y no solo fue el tema económico, hay muchas personas que se fueron incapacitando por problemas psicológicos que terminaron siendo indigentes por si no lo saben. Y no fue precisamente el tema económico el que falló. Problemas psicológicos que te incapacitaron en lo económico. ¿Me sigues, Minor? Aquí estoy. Ajá. Y terminó la gente pidiendo limón en la calle. ¿Qué es esto? Bueno, le puede pasar a cualquiera. Imagínense ustedes. Por eso es tan importante buscar la ayuda psicológica, ¿verdad? Por eso es tan importante decir tengo un problema. Por eso es tan importante decir tengo que ver a alguien que me ayude y no quedarse uno solo con lo que tiene. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí, muchachos? Traten de contextualizar siempre todo lo que estoy explicando. O sea, ¿conocen a alguien que se haya incapacitado, que ustedes lo hayan conocido en una época como una gran persona, un tipo él o ella, y esté hoy en la calle o viviendo en casa de su hermana, su mamá, no tiene trabajo, no tiene dinero? O sea, he visto casos acá, hay un montón de esos. ¿Qué pasó aquí? A ver, María René, vamos a dejar hablar a María René. Gracias, Minor, por tus preguntas. Gracias. María René, adelante. Hola, buenos días. Pues en mi caso yo tengo un caso pues que terminó bien, ¿verdad? Bueno. Tengo un primo que él tuvo un accidente en una camioneta y la llanta le pasó en el pie. Uf. Y le tuvieron que quitar el pie, si no estoy mal. Claro, claro. Entonces, para todos fue duro, ¿verdad? Pero en especial para la mamá. Y la mamá lo acuchuchaba mucho. ¿Qué tenía él, perdón, cuando le pasó el accidente? Él tenía como 22 años más o menos. Claro, por eso pudo sobrevivir porque era muy joven. Sí, y entonces la mamá lo acuchuchaba mucho y él incluso se daba por vencido. Él decía, no puedo, ya, él estudia ingeniería y eso también de estar caminando, ¿verdad? Y supervisando. Claro.
Y pues... ¿Tiene prótesis sí. y camina sin bastón y sin nada? Ahora camina con un poco de apoyo. Ahora él tiene la prótesis y todo, pero al final de cuentas, él pues sacó la resiliencia, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Y él pues no se dio por vencido y ahora él es bien alto, él mide como casi 2 metros. Uy. Y cuando tiene que saludarme, por ejemplo, a mí que mido 1,5 metros y piquito, se tiene que agachar mucho, ¿verdad? Y si usted lo ve, parece como que si él nunca le hubiera pasado nada, ¿verdad? Wow, wow. Entonces, pero sí fue un proceso que Ah, pues es lo largo tuvimos el que dejar un proceso. momento a él para que él lo procesara, ¿verdad? Porque Sí. creo que cuando uno lo acuchucha mucho y está encima de esa No persona, le sirve, no tampoco le sirve. funciona. Yo fui parte de un programa de artes marciales para personas con discapacidades físicas, como instructor. O sea, en 2 palabras, enseñábamos karate a esa gente, ¿ya? Uh-huh. Y defensa personal en general. Imagínate tú, y a mujeres y a varones. Sí. Y fue muy interesante. Y como tú dices, es un proceso largo, pero las artes marciales eran parte de su recuperación psicológica y física, ¿me entiendes? Sí, de hecho, hay un documental en Netflix, algo así como Phoenix, algo, y habla precisamente de las personas que, Butnick, este no, norteamericano que no tiene brazos ni piernas. sí, ya sé de quién usted habla, pero no, yo hablo de los paraolímpicos, que son para personas con Oh, correcto, discapacidad, correcto. Los y ellos, paralímpicos. Me a encanta ellos eso. Me ellos encanta eso. comentan cómo fue su vida, ¿verdad? El proceso Sí, y sí. incluso Es habla de duro. muchas situaciones, tal vez no, por ejemplo, hay una persona que él perdió la pierna porque él venía de un país de África y él por huir le tiraron un machete y perdió Sí. la pierna. Las Y guerras durante de África dejaron medio mundo con uh-huh. discapacidad. Y su mamá, ahí perdió a su mamá y él tuvo que huir por sí solo, ¿verdad? Y ahora él corre en las maratones y todo, en los Wow. preolímpicos, Esos ¿verdad? negros de África son duros para los maratones. Sí. Duros. Ugandeses. Kenya. Conocí en mi vida gente de Kenia. Son muy, muy capaces. Muy capaces esa gente. Son muy estudiosos, ¿sabías eso? Y tienen académicos muy famosos. De pronto, Tanzania. Tiene una universidad genial, brutal. Tienen psicólogos. O sea, África no es lo que teníamos en mente, ¿verdad? Tanzania, Nigeria, Argelia, los argelinos, que son árabes, ¿verdad? Sí, las discapacidades de los africanos por las guerras. Sudán, Uganda, sí, sé de qué estás hablando. Me está recordando grupos de refugiados también en Cuba, de todos esos lugares. Cuba recibió, estas son las partes buenas, ¿verdad? Muchas personas con discapacidad los apoyó, le dieron albergue, los pusieron a estudiar, ¿verdad? Recibió mucha gente de las guerrillas de El Salvador, Guatemala, que habían perdido piernas y brazos, les cuento. Yo trabajé en un lugar donde se les enseñaba a esas personas a recuperarse y todo eso. Sí, el documental se llama Rising Phoenix. Gracias, María René, perdón. Gracias, María René. Interesante. O sea, con todas estas cosas, secuelas de eventos, de accidentes que estamos hablando, la pregunta que viene ahora es la misma del principio del curso. ¿Ameritan estas personas psicoterapia? A ver. ¿Alguien que no haya hablado hoy? A ver, Inés. ¿Qué dice Inés? Hola, A ver, Inés, buenos ¿qué dice? días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Ameritarán todo este espectro de personas psicoterapia? Esta es la pregunta de los $80,000, ¿no? Yo siento que depende de la persona, porque si la persona lo ve como algo que le molesta mentalmente o le causa un malestar en su cotidianidad, pues ahí sí tendría que, pues, ir a terapia, por ejemplo. Pero si, Definitivo. digamos, la persona no lo ve como una gran molestia o algo que haya causado un gran impacto en su vida,
o incluso lo ve como algo positivo que le tenía que pasar, por ejemplo, de tipo, me tiene que pasar esto para poder yo saber cómo hacer aquello, por ejemplo, no sé, Sí, imaginando. si le encuentran un sentido a lo que les pasó. Ajá, Como dice entonces, Fernández Álvarez. Recuerda que Fernández Álvarez hay un punto aquí en que yo he comentado, aquellas personas que encuentran sentido a lo que les ocurrió, lo justifican y por ende no meritan una psicoterapia, como te estás diciendo. entonces yo opinaría eso, que depende de la situación de la Sí, persona en sí, cabrón. sí, sí, muy de acuerdo contigo. En cambio, aquellas otras personas que, ¿por qué a mí? Empiezan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eh, y hay otras personas que tienen una respuesta intermedia. No tienen muy claro hasta dónde se ha afectado su vida. Yo tuve un paciente muy resistente. Él era militar. Él andaba en una moto y tuvo un accidente y perdió una pierna. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Ya han pasado muchos años. Llegaba a la clínica, se sentaba conmigo, ya tenía una prótesis, y se ponía a hablar conmigo de cualquier cosa, como si fuera mi amigo. Y yo lo permitía y no lo confrontaba. Hola Mario, ya me decía, me daba hasta un apretón de mano, ¿cómo estás? Estoy bien, todo en mi vida está bien, me ascendieron. Yo como vi que no tenía interés en trabajar, yo era muy joven, entonces yo no conocía todo lo que estamos aquí exponiendo. Aprendí después todo esto, ¿verdad? No entendía muchas de las cosas que me pasaban en mi vida con los pacientes. En esta época, donde era un aprendiz de brujo como ustedes. Y aquel tipo cada vez venía menos a terapia, cada vez venía menos a terapia, y un día me llamó la esposa al centro. Recuérdense que no habían celulares en esa época. No, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Bien, bien. ¿Tú estuviste viendo a fulano? Sí, lo estuve viendo. Ay, fíjate que está últimamente muy enojado, está agresivo, creo que está deprimido. Y esto fue 8 meses después del accidente y la amputación. Y llegó conmigo a duras penas a la clínica. Y se me descosió y estuvo llorando como 15 minutos. O sea, hay un grupo de personas que contienen el sufrimiento hasta un punto donde ya no pueden más. Al principio los ves, me sigues Inés, los ves y niegan todo el sufrimiento, porque lo reprimen, ¿ya? O sea, como lo reprimen, no te puedes dar cuenta y no los puedes empujar ni confrontar. Tienes que esperar que ellos solos decidan, como tú decías, ¿ya? Pedir la ayuda. Porque vuelvo y repito, si alguien no te la pide y la quieres dar a puro tubo, no está sirviendo a ninguna de las dos partes, para nada. Y ahí sí pude darle el apoyo que él necesitaba, ¿verdad? Es complicado, todo lo que estamos explicando es más complicado. Él me contaba que su esposa era muy linda, era muy joven, cuando él se quitaba la ropa, que él se veía que le faltaba el pie, se ponía a pensar en cómo lo veía ella, y ahí ya no tenía ni erección. Imagínense ustedes lo que les estoy contando. ¿A qué varón no podría pasarle esto? A cualquiera no podría pasar eso. Era otro problema igual, hablando de ellas, con la radical de mama. No sé si saben de qué hablo. La radical de mama es como que la amputación de la mama por cáncer, ¿ya? También trabajé con esas pacientes y era un problema a la hora de regresar a su vida sexual normal con el esposo, ¿verdad? Hubo una paciente muy resiliente, Enna, que nunca olvidaré su nombre, que llegó, me dijo, me amputaron un seno, me dicen que tengo que ver el psicólogo, no sé para qué, y se me bajó la blusita que hay y se quedó afuera un seno y el otro. Esto es para que vea cómo quedé. Ya yo me vi, y yo me quedé petrificado, me quedé choqueado. Imagínense ustedes, era mi primer trabajo como psicólogo, tendría 30 años a todo dar. Se subió aquello, me dijo, disculpe, quería que viera cómo quedé. Me dijeron,
No, ya no es una mujer la psicóloga, es un varón. Ay, me da lo mismo, dice que dijo. Para que nos ayude una mujer, igual nos puede ayudar un hombre. Me gustó mucho esa paciente, muy dura, muy resiliente. Yo no vi aquí sin nunca signos de depresión. Te cuento este cuento, Inés, por lo que me estabas expresando ahora, ¿verdad? Ujú. En cambio me dijo, no sé qué hacer con mi marido, me dijo. Llevo muchos años con él y ya no me interesa. Sexualmente no le intereso, no sé qué hace conmigo. Por lástima no lo quiero. Imagínense escuchar esto de una mujer que ha tenido una amputación por cáncer. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Todo indicaba que esto era una fortaleza falsa, que era una persona que, no sé, que estaba como que reprimiendo su sufrimiento. No, no. Ella no pasó por esa fase, es uno de los pacientes que no pasa por esa fase. Estuvo muy bien. Me ayudó a organizar los grupos de mujeres. Organizó después grupos de mujeres en otro hospital, me invitó también. Su vida siguió. Después tuvo otra pareja. Cuando aquello ella sería un poco mayor que yo. Unos 30 y pico, yo tendría 31 por ahí. Después trabajé con la hija de ella en terapia. Con la hija de ella sí trabajé en terapia. Ella llegaba a veces a verme. Puedo llegar a verte, me llamaba así, claro. Pero llegaba a hablarme fundamentalmente de la hija, de la nueva pareja que tenía. En cambio, otros pacientes sí los vi muy mal con la pérdida. Estuvieron llorando su pérdida de su pierna, brazo durante mucho tiempo. Fueron hasta medicados, pedí que los medicaran, ¿verdad? Porque a veces los agarraba una depresión, pero esas fuertes. En fin, chicos. En fin, chicos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias por las intervenciones, gracias por la atención. Nos quedamos con preguntas para la próxima. Posiblemente mañana creo que les toca a ustedes otra vez, ¿no? Sí, mañana 9:30. Mañana, ¿verdad? Mañana seguimos. Ok, muchas gracias, buen día, no coman mucho, no gasten mucho, usen mascarilla. Chao, chao. Buen día, se cuidan. Buenos días. Chao, chao, pescado y mañana picadillo.